diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica, un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Truffaut en sus películas presenta el estado puro del cine. En este caso de la película logra compartir por medio de imágenes, escribir con la luz y con las imágenes. En esta ocasión estamos reunidos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, entre Manuel Pérez Rendón y Fermín Sandoval Ortiz, entre lo sacro y lo profano, para abordar un tema sobre el silencio de los religiosos. Un tema interesante que nos invita a meditar sobre qué cosa es la actuación propia de las iglesias, de la Iglesia Católica. Y yo quisiera iniciar este diálogo con Manuelito, citando pues estas intervenciones, digamos así, esporádicas, que después hay algunas que se quitan de las redes sociales, como es de un obispo, como es la manifestación de algunos obispos también pidiendo que se utilice este derivado del cloro para el tratamiento del COVID, y luego también algunas manifestaciones en contra de la corrupción. Más no se llega a tener un planteamiento propio de lo que sería la iglesia, de lo que sería la jerarquía, y peor todavía, de lo que serían los fieles. Ya de paso tenemos unos fieles que están, por decir así, sometidos al silencio, como ha sentenciado alguien que me parece que tiene criterio. Nos encontramos para este tema, Manuelito. ¿Qué te parece a ti? Bueno, yo creo que es un tema interesante. Yo estoy de acuerdo. La Iglesia como institución, como aparato, solo ha tenido dos o tres intervenciones. Claro, un tema para esto del cloro, para el uso de este supuesto medicamento, y el otro de un obispo de Santo Domingo que algo planteó y dijo sobre el tema de la corrupción. Bueno, también el cura que quiso opinar sobre el tema del manejo doloso de la comunicación, el jesuita, rector de la Universidad Católica, que fue a callar. Pero realmente yo creo que el tema de la Iglesia como institución, porque al cura el rector de la Católica, no solo que él quiso opinar, pero le hicieron callar y le prohibieron realmente tener alguna posición y poder opinar. Además, él solamente hablaba y repetía casi textualmente el criterio del Papa sobre el manejo doloso de los medios de comunicación en su relación con la población. Yo creo que el silencio hay que entenderlo de alguna forma. Yo creo que el silencio ayuda para meditar, para pensar, pero también el silencio es cómplice. Cuando la gente se calla es complicidad. Y yo creo que la Iglesia Católica en el Ecuador y las iglesias en general, las sectas de las otras iglesias, mantienen un silencio cómplice, porque son parte consustancial del sistema, ¿no? Ellos no creo, ninguno de estas iglesias quiere realmente una transformación en este país, contribuyen realmente a la solución de problemas nacionales, contribuyen a la generación de políticas públicas, al contrario. Han hecho grandes negocios gracias a su vinculación con el Estado y con los grupos de poder. Entonces, obviamente son parte consustancial de la explotación, de la construcción de este monstruo, de este aparato político que es el Estado ecuatoriano y en general estos estados capitalistas, por lo menos en América Latina, digamos, para no hablar de todo el mundo. Pero yo creo que son parte consustancial del poder político y por lo tanto son beneficiarios de todo el manejo doloso del Estado,
de las lógicas de explotación, de las lógicas capitalistas, del racismo, del machismo, son parte consustancial de esto, o sea, no quieren cambiar nada. A la Iglesia Católica como institución lo que menos le interesa es cambiar, al contrario. Yo de lo que yo conozco siempre han estado solo pidiendo privilegios. Y la Iglesia ecuatoriana además tiene una capacidad impresionante para ser camaleón, ¿no? O sea, cuando tienen realmente, con cada gobierno tienen un obispo con el que se pueden relacionar. En la época del Febres Cordero con el Opus Dei, en la época de la Izquierda Democrática con el Mario Ruiz. Bueno, con este gobierno teníamos al padre Trevis, no sé, el actual obispo, pues como además ya ni se les oye siquiera, por lo menos al obispo actual o el cardenal actual ni siquiera se le oye, ¿no? Entonces siempre hemos tenido a alguien ahí que ayuda en esta vaina para ser parte consustancial del Estado. Estuvieron inclusive apoyando al gobierno en el tema de las jornadas de abril, pero no dicen absolutamente nada sobre lo que pasa en el país, sobre el incremento de la pobreza, sobre las leyes estas humanitarias que ha lanzado este gobierno, nada, absolutamente nada. Es un silencio cómplice, pero es un silencio brutal, silencio de la muerte, silencio de las tumbas, porque no dicen nada. Porque una cosa es el silencio como concepto, como naturaleza, y otra cosa es el silencio de los cadáveres, ¿no? De los cementerios, nada. O sea, no hay nada, solo hay muerte, no hay nada. Sí es doloroso pensar así, ¿no? Porque no hay una sola posición en el tema. Tú tienes muchísimo más experiencia en esto para enfocarte ahí y seguramente sería de generar un diálogo y un debate precisamente para que esas afirmaciones tengan el sustento, estoy seguro que las tienen. Y yo me enfocaría en otra cosa que me parece también importante, que es no solamente porque ahí estaríamos haciendo una reducción de lo que es la iglesia a todo lo que es la jerarquía, todo lo que es la parte clerical, digamos así. Pero lo que yo también quisiera enfocarme es a lo que es el caso de los fieles en sí mismos, o sea, como repetí de esa frase que a mí me golpeó mucho, esa de condenados al silencio. Condenados a estar, y además de esto ya lo hago yo utilizando una frase de Hannah Arendt, o sea, condenados a estar en la banalidad del mal, o sea, a mantener el ritmo impuesto, un ritmo que muchas veces ni siquiera entienden, pero de alguna manera, por mantenerse en esa forma de vida, tienen que adoptarlo, ¿no? Entonces se quedan como buenos cumplidores y para utilizar una figura interesantísima del Evangelio mismo, como buenos siervos, como fieles siervos, pero la cuestión está aquí de ver del Señor. ¿De qué Señor? Porque claro, en el momento en que aparece el Evangelio, y el hecho de una predicación auténtica te va a descubrir aquel que es el autor del Evangelio. Obviamente que no se puede olvidar el papel propio de la iglesia como sacramento. Y aquí vendría a ser una parte del recuerdo permanente de este gran polemista, por citar un ejemplo que ha influido bastante en la iglesia, que es Roberto Bellarmino. O sea, es cuando comienza la reforma de Lutero, y se deja a que los propios fieles tengan el acceso a la palabra, a la escritura. Saldrá una frase muy interesante que me parece que en el Ecuador es muy sonada, es muy difundida, esta que es, no se preocupen de entender lo que los textos dicen, sino por el contrario, no se preocupen porque para eso estamos nosotros, para eso estamos la iglesia, de tal manera que nosotros les informamos qué cosa está aquí. Obviamente se quita este protagonismo propio de los fieles. Y mucho más habría que decir porque en el momento en que pensamos ya una iglesia neumatológica, la que le da la vida, es precisamente el Espíritu Santo y con todo este misterio trinitario que está detrás. Pero obviamente, si es que el Espíritu Santo no llega a inspirar a aquellos corazones a los que son, en este caso, como también se ha dicho ya, en la época
de los laicos. Se ha hablado mucho de los laicos, pero en nuestro país los laicos quedan simplemente a lo que digan los sacerdotes, manteniendo, como tú mismo estabas enfocado, o sea, solamente en la jerarquía, sin tomar en cuenta que la gran mayoría de cristianos, la gran mayoría de bautizados, a los que sirve la jerarquía precisamente, serán los que se llaman laicos, ¿no? También quisiera ver esto, una de las cosas interesantes de este silencio de parte de los medios de comunicación, o sea, y la importancia que en sí mismo tiene una institución que cada vez queda al margen de todo. Queda al margen de todo y parecería que vive un mundo aparte. Es un mundo paralelo de las realidades, no desciende a los problemas concretos, se queda hablando de una escatología que no tendría relación con la temporalidad, se queda solamente por utilizar una forma de hablar teológica en la trascendencia, sin que se quede a la parte categorial, a la parte de la obra misma, quedándose aquí en una forma de misticismo, y aquí concretamente en nuestro medio, en una forma de devoción popular que le reduce. Por ejemplo, nos conversaban una de las últimas fiestas que se ha realizado, que es la del Cinto, que es una fiesta de la Virgen. Claro, pero ¿dónde está lo santo ahí? Porque la celebración se realizó casi con mariachis, ¿no? Y uno dice, sí, ahí está, pero ¿dónde está la celebración propiamente de la parte sacra, de lo sacro, de esta parte que parece ser que se encuentra absolutamente perdida, igual en este misticismo, en este misterio, una cosa rara, de buscar solamente el milagro? O sea, los fieles van ahí para que cambie la situación, o sea, pidiendo ayuda para que cambie la situación. Todo esto nos hace olvidar que el gran compromiso que es el mensaje, que viene a ser un mensaje de ser sal de la tierra y luz del mundo. Los medios de comunicación, que también me parece, claro, al estar sostenidos por un poder detrás, no le prestan mucha atención y tampoco llevan a lo que ha sido algunos casos lamentables en la iglesia de delitos, de crímenes inclusive, que se quedan, ¿cómo se llama?, con el boom y después desaparecen absolutamente sin ningún seguimiento. Entonces el silencio propiamente de esto, o sea, tanto de los medios, tanto de la propia institución como por su especificidad, qué cosa es lo que específicamente hace, y luego todo lo que significa el ser propio, la identidad de los fieles. Yo creo que ahí hay un silencio también clamoroso que vale la pena prestarle atención. Y no se diga, y habría que fijarse, lo que es la fragmentación en lo que dicen y en lo que se hace, ¿no? Igual, en lo que dicen y lo que celebran, en lo que profesan y lo que celebran. Todo eso creo que debería generarnos esta forma de pensamiento, de reflexionar qué cosa es y a qué cosa nos referimos ya con este silencio, y en contraposición a lo que vendría a ser la palabra, una palabra que tiene que ser propia, una palabra que tiene que ser ecuatoriana. En este sentido, no sé, tú tienes otro punto de vista, Manuel. A ver, pero yo creo, no sé si hay mucha contradicción. A ver, yo creo que habría que buscar el concepto, o sea, ¿qué es lo que defiende la Iglesia Católica? ¿Cuál es el concepto, los enunciados teóricos de la Iglesia Católica, de las iglesias estas cristianas? Se entiende que es Cristo, el amor, la solidaridad, el respeto, el elemento profético, la construcción, la ayuda, los seres humanos como esa iglesia, esa iglesia que hay que construir, porque la iglesia no son los templos, se entiende que cada ser humano es esa iglesia, merece respeto, la caridad, el amor, la solidaridad, son parte consustanciales del cristianismo, de la iglesia, de los católicos, se entendería. Nuestro referente es Cristo, es Jesús, es Dios. ¿Cuál es el concepto que tenemos sobre ese personaje? ¿Realmente es el paradigma? ¿Sirve para algo? ¿Realmente estamos retomando ese como concepto y hace que el resto, la iglesia, la institución, los fieles, estén con ese concepto?
¿O hay muchos otros conceptos? Porque yo ahí sí entiendo la posición de mucha gente. O sea, ¿cuál es el elemento profético de esta iglesia? ¿Dónde está el compromiso con los hombres? ¿Dónde está el hacer de los seres humanos, contribuir a construir seres espirituales? Más amor, más respeto. Alguien decía que la pandemia va a ayudar a que mejorara el mundo. Yo creo que al contrario, seguimos en un proceso de regresión humanitaria impresionante. Cada vez se violan más derechos, más cosas, más agresiones, más chapas, más balas, es lo que hay en la humanidad. Pero la iglesia, la institución, está realmente, su paradigma es Cristo, es Jesús, es Dios. Porque yo no encuentro que hay una relación entre lo que dicen y lo que hacen, no hay. Y puede ser también ahí el tema de los fieles. Además, la iglesia profesa un concepto de espiritualidad absolutamente individualista. No hay comunidad. Cada uno es cada uno arréglese como pueda. Cada uno va a la iglesia, se cumplen las formalidades en el mejor de los casos. ¿Dónde está el mensaje realmente? ¿Dónde están las comunidades de cristianos? ¿Dónde está la iglesia como una comunidad espiritual que contribuye a mejorar las condiciones, la vida de los seres humanos? Hacer, la iglesia en la tierra, construir una cosa. ¿Dónde está esa vaina profética? Yo sí no la encuentro. O sea, yo veo, en el mejor de los casos, una vaina formal. Para poner un ejemplo, que claro, y bueno, yo tengo cercano aquí mis vecinos, hay una vecina que es espantosa y reza 24 horas al día, ¿no? Pero básicamente todos los diputados, los congresistas, los asambleístas, los ministros, todos, les juro que todos son apostólicos y romanos, toditos. Y tiene 64 asambleístas con juicios penales por ladrones. Están saliendo por ladrones, el gobierno sigue robando, siguen habiendo la estafa al pueblo, no se cumple ninguna política social. Y toditos son apostólicos y romanos, la mayoría. Creen en las sectas. ¿Dónde está la relación? Porque además se dice que en el Ecuador más del 70% de la gente es católica o por lo menos cristiana. ¿Dónde hay una relación entre eso y el tipo de sociedad que construimos? ¿Dónde está esa expresión de solidaridad, de comunidad, de la propia iglesia, institución, del aparato de la iglesia? ¿Dónde está? Porque además la iglesia no es un ente aislado. La iglesia católica tiene un gran negocio que se llama la educación. ¿Cómo se refleja la educación católica hoy en pandemia? ¿Cómo se solidariza esta institución católica bajando las pensiones, dando mejor educación? No. De lo que yo conozco, lo único que ha hecho es bajar los sueldos a los maestros, ¿no? Porque el negocio sigue. Y yo no sé, no creo que haya más calidad en la educación católica de antes o después. O sea, no les importa, están en la lógica del capital. Son aparatos que están en otro patín, que hace rato dejaron tener como paradigma ese Cristo que nosotros entendemos que era el Cristo de algunos, no sé, de nuestros profetas latinoamericanos, de Proaño, de Helder Cámara. No veo esa relación entre esta iglesia, institución, estos fieles católicos, con nuestros paradigmas, ¿no? ¿Cuál es la relación? Yo no encuentro. Mira, yo creo que sí está presente. O sea, yo creo que en el fondo todo aquello que es que somos capaces de generar desde el punto de la fraternidad por la fe que cada uno lleva, ¿no? Ese hecho de esforzarse. Pero como se dice y como tú has anunciado, parece que es muy difícil porque tú eres el extraño en una sociedad en la que el robar es lo normal. O sea, si es que tú te vas a esforzar por ser en este caso, por la fe que tienes en la honradez, tienes que saber que la cruz para ti no será un simple adorno. ¿Cuántas veces hemos visto, y podríamos citar algunos ejemplos, cuando tiene una persona que necesita su trabajo y que está trabajando en un ministerio X, ¿no? Y que le ofrecen para ese ministerio que tiene que hacer una compra, pero la compra está amañada y detrás de eso está la baja de calidad de lo que vas a comprar y el sobreprecio. Ahora, tú o das tu visto bueno como técnico que eres, diciendo que esos equipos son buenos y que están ahí, pero si no quieres, te van a despedir.
¿Cómo lo vas a hacer tú? O sea, tú vas a poner el pecho a las balas, vas a mostrar. Yo creo que, y hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Que hay gente que lo ha hecho. Obviamente que dice, claro, ahí se cumpliría aquello que no mire en o sea, ir a tu cuarto y estar dentro de tu corazón donde está Dios, ¿no? Y luego, a partir de eso, la persona que va a optar por ahí va a tener que esforzarse porque además ya le va a crear todo lo que es unos dichos que se van a transmitir y que se van a estar como una lacra, digamos así, que van a repetir, con él no se puede, así que hay que mejor ni siquiera contratarlo, ¿no? Y podemos tener, en este caso podemos tener muchos, ¿no? También se estaría presente en el momento de la dedicación de una persona al cuidado de otra. Tú ante la enfermedad, cómo las personas están ahí presentes, mostrando su fe. Yo creo que nuevamente, Manolito, sería de descentrar todo lo que es esa expresión de la jerarquía, de lo que más o menos se llama el clericalismo, a lo que es ya la experiencia propiamente personal de la fe y de la vida de la fe. También creo que hay que anotar y enfocarse un poco sobre el desencanto, sobre todo en los jóvenes. Cuando preparábamos esto, el grupo de investigación hacía una precisión sobre esto, el desencanto de muchos jóvenes, como por ejemplo, están trabajando y están dentro de lo que sería la labor de la parroquia. Se sienten muchos de ellos manejados como catequistas, pero de alguna manera le dan confianza, le dan crédito, hasta que arriba, por decir así, un párroco y hace de las suyas, hace unas cosas un poco chuecas. Y obviamente aquellas personas que están con ideales, pues dicen, ¿cómo se llama? Que no están de acuerdo. Pero sucede que, y esto es lo que nos comentaban, sucede que pensamos que ese caso es un caso aislado, un caso que no sé, pero se dan cuenta que el problema no solamente es uno, sino que son muchos y además casi es estructural. Y entonces, claro, ahí viene el desencanto, esto es decir, la fragmentación esta, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde conseguimos? ¿A quién podemos? Y lo que ha ocasionado es la salida de muchos de ellos. O sea, y también ver cómo haría falta que hay muchos, por decir así, pastores, sacerdotes, párrocos, etcétera, que quisieran hacer las cosas bien y de hecho saben qué cosas deberían hacer, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué razón no pueden hacerlo? Porque les falta coraje. Les falta coraje para dejar su confort, lo que el Papa tantas veces está diciéndolo, ¿no? O sea, ellos están tranquilos ahí. Si hago lo que me dicen, no va a pasar nada. Pero nuevamente llegamos a lo mismo que pasa en la sociedad, en las sociedades, en los ministerios, en cuanto a que si tú eres un poco fiel a tus principios, simplemente serás marginado, serás, como se llama, tildado de que no estás en la comunión. Y claro, ahí se está haciendo un uso indebido de aquella especial realidad que va a ser la unión, ¿no? O sea, pero no podemos ser cómplices. Eso también sería interesante de analizarlo, porque, claro, el momento de afrontar y de enfrentar ese daño que muchas veces se ocasiona por simplemente no estar fuera del confort. Otra de las cosas que tú ya has indicado, la educación, la formación, no solamente el hecho de que se conforma un negocio, sino que dentro de la calidad que se ofrece, ¿qué cosas se está ofreciendo? Se está trabajando en la educación católica para que aquellas personas sean, ¿cómo se llama?, personas libres. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el concepto de libertad que se utiliza? Muchas veces se utiliza esto casi como de un direccionamiento de la conciencia para, de alguna manera, evitar que se pueda pensar o cuestionar. O sea, no se puede cuestionar. Si cuestionas, estarías fuera, serías mal visto. Nuevamente, este mismo caso, ¿no? El catecismo, que como tú ya has indicado, se convierte en un grito, porque dice, sí, en esta sociedad en la que está tan extendido esto, parece ser que hay cosas que no se han explicado, que la Iglesia no explica, y sin embargo se mantiene con esas mismas prácticas.
también vemos esto de que no solamente que no hay esta presencia de estos valores propiamente, sino que se intenta adoptar los valores, por decir que tantas veces utilizan esta forma de hablar del mundo para tratar de defender lo que dicen que son valores cristianos. Por ejemplo, en el caso esta de las marchas pro vida, ¿no? O sea, se trata de hacer nuevamente como se hace en la política, o sea, organizamos un mitin donde tienen que escucharnos. Cuando uno dice, ¿y dónde está el argumento que va a sostener esto? Parece ser que el argumento es bastante deslizable. Y claro, te encuentras con esas personas que son absolutamente cerradas y dicen, estás hablando inclusive de otra cosa. Ah, sí, pero más mueren con los abortos. Sí, era cierto esto. Pero no estamos hablando de eso. Eso es otro problema. Hay que afrontarlo. Entonces hay tantas cosas de estos que sí llaman, y lo único que queda claro y se notan unas cosas interesantes es el silencio. Como también se ve en el silencio, el cuidado del patrimonio. Como a la gente, a los fieles, yo soy fiel de una parroquia, mi familia es de una familia que ha estado vinculada a la iglesia desde siglos. Ha edificado la iglesia, las iglesias en las parroquias de las que pertenecen mi familia. Pero de las cosas que hicieron mis padres, lo que hicieron mis abuelos, yo y los demás parece ser que no hemos hecho nada, no pertenecemos a esa iglesia, porque llega alguien y nos saca fuera. O sea, el patrimonio. Y ni siquiera se cuida aquello que hicieron con tanto trabajo. Y no sé si tú te acordarás cómo se hacían antes las iglesias. Se madrugaba, se iba a buscar piedras, se ponía ahí. Claro, y imagínate, y todo eso. Ahora, no puedes decir nada porque llega un señor y te ha mandado afuera. Entonces, y cuando se trata de cosas de valor, de obras de arte, ¿no? Las iglesias ecuatorianas estaban llenas de obras de arte. Anda a ver ahora, el otro día fui a esta iglesia, ¿cómo se llama? De San Golquí, me parece, con unas cosas arriba en el techo. Dice uno, Dios mío, pero ¿no les han enseñado a qué cosa es el arte en sí mismo? O sea, no se ha leído nada de esto, de las magníficas reflexiones que existen al respecto. Se pone cualquier cosa con tal que impresione a la gente. Cuando dice, sí, pero eso no tiene un valor como lo que sí tenía lo que se hizo en alguna parte, ¿no? Bueno, en esto del mantenimiento del patrimonio, la conservación de la memoria y nuevamente lo que sale a flote es este gran silencio de los fieles y de casi todos, ¿no? Porque tampoco tenemos ni libros donde aparezcan movimientos económicos y si pides, nuevamente serás condenado al silencio. Por eso yo creo que el tema realmente, yo insisto en el tema del referente, o sea, somos como él, queremos ser como él, somos consecuentes con él, su palabra y su pensamiento. El cristianismo realmente es una iglesia, es una colectividad, es una comunidad que realmente le tiene como referente a ese Señor. Cierto que hay cantidad de gente buena en el mundo, cierto. Que muchos de ellos harán realmente una vaina, si quieres, profética, también es cierto. Pero el conjunto, claro, porque tienes los dos silencios, el silencio de la vida y el silencio de los cementerios, ¿no? Yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Yo creo que hoy vivimos el silencio de los cementerios, porque no hay voces, no hay luchas, nadie pelea realmente por ser consecuente con esa palabra, con ese pensamiento. Yo sí le veo, deben haber muchísima gente decente, consecuente, pero son pequeños grupos, pero la comunidad como tal existe, lo que tú mismo planteas. ¿Existe comunidades? Yo he visto sectas donde inclusive en la misma lógica que otras se pelean por la plata, por los negocios, por los diferentes templos, por donde llega más plata, los diezmos, las primicias. Pero bueno, yo creo que el tema es por ahí, o sea, hemos perdido, yo sí creo ya, o sea, yo creo que hay un proceso de regresión de los seres humanos a la prehistoria, ¿no? Alguien decía que el socialismo puede ser el paso de la historia, de la prehistoria a la historia, porque la gente sería más solidaria, más humana, menos bruta, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos una regresión brutal a la prehistoria, ¿no? Cada vez hay menos brutalidad, más brutalidad ahí, pero se suma. Lo que estamos viendo hoy en América Latina es impresionante, lo que hemos vivido en el país. No les importa, por ejemplo, en el tema de la pandemia, hay matar viejos.
Que se mueran los viejos, no importa. Que se despidan miles de gentes, no importa. Que la gente vaya a la calle. Que haya más miseria, más delincuencia, no importa. Claro, ponemos más policías. Frente a todo eso, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué decimos los cristianos o los que se creen cristianos, los que creen estar los que quieren ser consecuentes con esa palabra? ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué quieren realmente? ¿Cuál es el de...? Porque claro, además yo sí creo que el individualismo no tiene nada que ver con esa concepción paradigmática de Cristo, no tiene nada que ver. No tiene que ver la insolidaridad con ese Cristo. O sea, quiérete a ti como quieres a tu prójimo, decían. Ámale a ti como quieres amarle a tu prójimo. ¿A quién le importa el prójimo? ¿Nos importa el prójimo? ¿Hay algún manejo de la espiritualidad para involucrarnos en los problemas sociales, en los problemas políticos de la sociedad como cristianos? Claro, cuando se trata, eso sí, y además la Iglesia en América Latina como institución ha tenido un papel protagónico en la lucha contra los derechos democráticos. En el gobierno anterior, yo realmente cuestiono mucho lo que pasó en el gobierno anterior hoy día, pero había sectores de la Iglesia importantísimos combatiéndole al gobierno anterior. Ahora no hay uno combatiendo este gobierno. Bueno, por ahí apareció un obispo en Santo Domingo, pero muy pocos. Cuando se trata de luchas antidemocráticas aparece el manejo inclusive de mucha gente, por ejemplo, por estos programas pro vida, además subestimando y tratando realmente ubicando a las mujeres como lo último, porque es el concepto así de esta institución. Porque además yo no conozco que haya mujeres en el mundo que utilicen el aborto como método anticonceptivo. Pero claro, es la opinión de la iglesia de machos para cuestionar un grupo de mujeres. Por eso yo sí me acuerdo mucho del famoso Darío Fo, este difusor de cultura, porque además hace teatro en italiano. El sexo no es sexo, el sexo es amor. El sexo es vida, el sexo es respeto, que podría mucho empatar con ese paradigma del Cristo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que empezar a buscar nuevos derroteros para también los cristianos, los que se creen cristianos, los que se creen que católicos, realmente empezar a buscar, o sea, primero construir comunidad y el otro ser parte activa. Nadie cuestiona a los obispos, nadie cuestiona los negocios, o sea, son parte también de este tema. La gente tendría que empezar a ser parte realmente de la construcción de otros espacios de dignidad con estos paradigmas. Si queremos que somos cristianos, nuestro paradigma realmente debería ser Cristo. Él debería ser el ejemplo de lo que queremos hacer y por dónde deberíamos conducirnos, ¿no? Tú tienes ese planteamiento bastante marxista, un poco socialista y comunista, pero yo quiero recordar esto que es de dos pensadores italianos, el uno Giambattista Vico y el otro es Benedetto Croce. O sea, sobre lo que tú has indicado, porque ellos serán los primeros que van a hablar de que la humanidad se va a mover entre lo que es la civilización y la barbarie, ¿no? Para lo que tú decías esto de la brutalidad, por decir así, del hecho del hombre que no va a buscar aquello que es propio de sí mismo, que sería su dignidad, y se queda en aquello que le vuelve un monstruo, ¿no? O sea, por ejemplo, qué duda cabe, pues que las iglesias, los grupos, que muchos de ellos se configuran fuera del Ecuador, es interesantísimo este hecho, o sea, movimientos eclesiales o de otros grupos de las sectas también, de estos grupos religiosos que vienen de otra parte, vienen de fuera a imponerse aquí. Aquí en el Ecuador, aparte de las deficiencias que muchos traen, por ejemplo, ese carácter sectario de muchos, ¿no? O sea, que es el mantener el clasismo al que referías, ¿no? O sea, que el que es rico, yo escuché inclusive a alguien, me molesté mucho, pero ¿de qué pasa con que uno se molesta? Pues tiene que tranquilizarse, porque ¿qué pasa con que te molestes? No pasa nada. Nuevamente el silencio en el que estamos tratando. Cuando se trataba de mejorar al clero, cuando decía, bueno, pero el clero tiene que ser mejor, pues, o sea, se tiene que estudiar más, se tiene que cultivar más ciencias. ¿Te acuerdas? Hace pocos, los eclesiásticos también eran referentes para los estudios sociales. Hoy día, pues, ¿qué te encuentras? Te encuentras con repetidores de tesis
que yo no sé si es que llega a comprender lo que están diciendo, pero eso es lo que encuentras en muchas cátedras, además, y cuando escuchas una conferencia también es lo mismo, ¿no? Es casi como lo que vimos con la chica esta, la niña esta que se presentó la semana anterior para hablar de los jóvenes, ¿no? O sea, un discurso aprendido con esa memorización absolutamente infame, indigna, ¿no? De una persona que se aprende un discurso y eso. Lo que te decía, los grupos estos que están fuera, extranjeros, y no quiero hacer referencia a lo que significa, por ejemplo, la intervención de algunos obispos que tampoco son ecuatorianos. Allá eso es un problema propio de los que los eligen y eso, ¿no? Pero es interesante ver cómo los grupos que se configuran fuera del Ecuador y llegan al Ecuador adquieren los vicios ecuatorianos. ¿Cuáles son esos vicios ecuatorianos como una, digamos así, como los monstruos nacionales? El gamonalismo. O sea, el gamonalismo, tú sabes, y eso, taitamito, el taitacurita, el ni sé qué, o sea, el que debe, o sea, aparte de ya los vicios que tienen estos grupos, acá adquieren otros vicios que son nacionales. El despotismo, que no puede ser una cosa de imposición, donde que tú no puedes conversar, nuevamente el silencio se lanza por ahí, y luego obviamente la masificación y la cosificación, para citar nuevamente a Hannah Arendt, que es la estudiosa de estos temas, digamos, que aquí lo que ocurre, y no deberíamos esperar, porque si fuera por ellos ya hubieran construido también los, ¿cómo se llama?, hornos de cremación, o crematorios y todo eso, y nos harían desaparecer entre la niebla y la oscuridad, como era el proyecto nazi. No, pero es el caso de convertirte, de quitarte la dignidad. ¿Y cómo se te quita la dignidad? Comenzamos por quitarte la palabra. O sea, ahí tienes un auténtico monstruo. Claro que es necesario evitarlo, ¿no? Qué duda cabe que entre esa disyuntiva, en esta forma de hablar del Evangelio, o Dios o Mammon, que Mammon significa la plata, ¿no? Muchas veces lo que se va a imponer es estas, como se ha señalado, muchas veces esta forma de hacer negocio. Claro, aquí existe, y recordar una cosa que es terrible, ¿no? Lo que se suele decir en algunas interpretaciones espirituales sobre lo que es la tibieza. O sea, gente que no es ni uno ni otro. O sea, ahí está el gran caso. O sea, yo encuentro ahí unos monstruos bastante grandes. Y claro, entonces ahí habría que recordar esta frase que yo la tomo de la decisión que va en este caso de Los Intocables, de esta película interesantísima que es de tantos años, que dice Dios aborrece a los cobardes, ¿no? O sea, creo que el llamado propio a encontrarse con esa presencia especial que es el resultado obvio, lógico del Evangelio, ¿no? O sea, porque si es que el Evangelio no me presenta un Dios vivo y verdadero, ¿para qué me serviría? Es esa fidelidad a la que hay que responder. Esta sería, pues, más o menos en vista también, volver a dignificar aquello que parece ser que no existe palabra, y esto, la dignidad humana es la que está en juego. Creo que tenemos que ya cerrar, Manolito, este diálogo abierto, que siempre lo cerramos por el tiempo, claro. Yo voy un poco a lo que tú planteabas. Además, hay muchísima gente que también lucha por la dignidad, lucha por los derechos, lucha por la vida, lucha por la dignidad del ser humano, por construir alternativas, o sea, realmente pensar en la vida, en el futuro de la humanidad. Y hay gente que es profundamente católica y hay gente que es profundamente de izquierda, marxista. Alguna vez Gustavo Gutiérrez, ese teórico de la liberación, decía en última instancia, ¿qué nos une? La vida, el amor. Que a la larga él decía, ellos capaz que son muchas veces más cristianos a veces que los propios cristianos. Porque hay gente consecuente en muchísimas cosas. O sea, yo sí creo que hay que a veces caminar, o sea, y desarrollar inteligencias que nos permitan generar caminos en este camino que implica que haya muchos que no estén en nuestra misma posición, pero que son igual de consecuentes con nosotros o capaz más consecuentes que nosotros. Yo sí creo que para esto hay que caminar y construir realmente. El ser consecuente con Cristo no te implica poner de lado a los que no crean
en lo que tú quieres, pero que sí son consecuencias en la vida, por ejemplo. Pero capaz que tenemos diferentes formas de creer en esa vida, pero somos consecuentes en esta vida, que implica construir dignidades, por ejemplo. Capaz, yo creo que eso habría que seguir discutiendo y... O sea, pero yo sí creo que los silencios que hoy se dan realmente son graves, ¿no? Lo que pasa en América Latina es gravísimo, lo que está pasando este rato en Colombia, en Chile, en el Perú, pero en Chile están matando gente que dan sin miedo, en Colombia, y tenemos una iglesia profundamente retrógrada en Colombia, cómplice increíble del genocidio generado en Colombia. Aquí se están convirtiendo en cómplices realmente de todo lo que está haciendo este gobierno. Y es grave, porque eso está implicando que haya muchísima más pobreza, es decir, muchísima más negación de la vida y de la dignidad de los seres humanos. Porque la pobreza también tiene que ver con la dignidad, y la pobreza genera otro tipo de indignidades, ¿no? La miseria, la promiscuidad y cosas. Es una iglesia que está realmente en los cementerios en este país. Un abrazo, Padre Fermín. Bueno, antes de despedirnos con ese abrazo especialísimo, yo también quisiera llamar de otro silencio, porque creo que también este silencio existe, que es el silencio de la meditación. Esa meditación especial que le llevó, por ejemplo, a un Oscar Romero. Y esto sería interesante porque Oscar Romero era una persona bastante, como suelen decirse, un conservador, uno que estaba por el status quo, etcétera, hasta que se acercó a la realidad y pudo palpar la cosa de injusticia. Esto sería una cuestión para todos nosotros, y el Papa Francisco lo ha dicho, ¿sabes? Es nuestra relación con los demás. Nosotros no podemos quedarnos en esa, ¿cómo se llama?, en esa esfera, qué sé yo, llamada así divina, entre comillas, sino que tenemos que estar con el hermano, que es realmente el que nos juzga en el fondo, ¿no? Y yo quisiera llamar este silencio que estoy seguro que existe, es un silencio de meditación. O sea, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Qué cosa puedo hacer ante esta impotencia, ante mi falta o sea, el momento en que yo me atrevo a decir algo, va a tener eso consecuencias? O sea, propiamente este silencio meditativo. Este silencio meditativo que también me permite comprender el Evangelio, porque es importantísimo el Evangelio, la parte histórica de todo lo que es la fe, el hecho de la fe en un Dios vivo y verdadero, que es la lectura del Evangelio. Y hay que tratar de ver que uno no sea traidor a ese Evangelio. Y aquí sí quisiera también recordar que me parece que es uno de los pilares, uno de los puntos interesantes de esta razón, que es el olvido de los fines escatológicos. O sea, señores, traicionar al Evangelio tiene una consecuencia, que significa el infierno. Entonces, la parte esta última de la vida. Atención. O sea, muchas veces parecería que se ha utilizado esto del infierno solamente para someter a los demás. Pero atención, esto tiene un fundamento. El fundamento es la fidelidad al Evangelio. Y esto sí habría que subrayarlo, como también lo ha hecho el magisterio de la Iglesia en varias ocasiones. Esto del olvido de los fines escatológicos, de lo que va a venir después del tiempo de cada uno, del tiempo personal, claro, esto viene a justificar, por ejemplo, esos abusos del poder, esa interpretación abusiva del poder. Imaginémonos en nuestro medio, en el medio ecuatoriano, donde el machismo, el despotismo fuerte clasista, al indio, al pobre, es bastante fuerte. Y obviamente la promoción del diálogo, un diálogo verdadero, donde el otro cuente, donde yo no vaya a informarle para que haga lo que yo quiera, sino un diálogo en el que el otro tiene que tener palabra, de lo contrario no habría diálogo. Y esto es importantísimo. En la construcción verdadera de una identidad y de una comunidad. Además, ¿cómo no se va a rogar esa lección magistral de Taita Leonidas Proaño, que también se replica interesantemente en Monseñor Luna Tovar, ¿no? Porque Monseñor Luna Tovar, hay que decirlo, no tuvo grados académicos universitarios, ¿eh? Fue un hombre formado por la lectura y la escritura.
Lo mismo que va a enseñar Leonidas Proaño, leer y escribir, el cultivo de las ciencias sociales, cómo hacen falta esto. Como decía el grandísimo escritor, citando a Borges, este escritor, ahorita se me va el nombre, pero la razón propia de conocer, de reconocer, de comprender, sin juzgar, sin hacer anatemas, pero sin perder lo que es la identidad de cada uno de nosotros. Gracias por este diálogo abierto de este día especial. Yo creo que tendremos más diálogos como este, Manuelito. Te dejo para que cierres el programa. Yo también te envío un abrazo, como envío un abrazo a todos aquellos que nos envían sus comentarios y también sus propuestas para un nuevo diálogo abierto. Gracias, Padre Fermín. Yo estoy de acuerdo con lo último. O sea, yo creo que hay que construir estos silencios para la vida, para meditar, para comprometerse y ser consecuentes con eso, lo escatológico, que es el encuentro de los hombres, en el caso de los cristianos con Dios, en el caso de los que no sean cristianos con la historia, con su propia dignidad. Entonces yo sí creo que hay que tener una visión así ética del mundo que haga que nuestros silencios sean para construir, para transformar. Un abrazo, Padre Fermín, y grato estar en este programa. Un abrazo. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto.